Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico de este 6 de octubre, lunes 6 de octubre, primer podcast del 10º mes del año, que cuando nos querramos acordar nos abandona, ¿no? El 2025 se va. Hay quienes dicen que a esta altura del año ya está todo disputado, ¿no? Que las energías tienen que estar puestas en el 26 ya. Yo creo que todavía queda mucho 25 y que con la velocidad en la que pasan las cosas en tu vida personal, en la mía y en la de todos pueden pasar un montón de cosas todavía en estos 3 meses, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre que nos quedan de este año. Yendo específicamente al podcast distópico de hoy, te imaginarás que el tema saliente tiene que ver con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. Él es primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, representando a La Libertad Avanza, al oficialismo nacional, a la fuerza de Javier Milei, y terminó renunciando a su candidatura en el día de ayer, domingo, después de ser vinculado de manera bastante contundente por vínculos con narcotraficantes o personas investigadas por narcotráfico, específicamente con Fred Machado, ¿no? Este nombre que tanto escuchamos por estos días. Te anticipamos la semana pasada que ese escándalo que estaba sobresaliendo en la agenda por esos días iba a ser el asunto de las siguientes jornadas. Y hoy es nuestro punto de partida, ¿no? Porque Espert termina renunciando a su candidatura y hay un montón de interrogantes al respecto, pero también tenemos noticias en otros ámbitos, así que si te parece, ya mismo empezamos con el repaso de noticias de esta semana y como siempre te digo, quédate ahí del otro lado si empezaste a escuchar porque todo pasa a tal velocidad que este material se autodestruye en tiempo récord. Bien, la novela de estos últimos días, como seguramente te imaginarás y como anticipamos, tiene que ver con José Luis Espert, porque desde la semana pasada se resurgió un rumor que ya corría y bastante información que ya había al respecto acerca de un presunto pago que él habría recibido de una persona que ahora está investigada por narcotráfico por la justicia norteamericana, que es el famoso Fred Machado. Esto sobrevoló la atmósfera política durante años. De hecho, este presunto pago tiene que ver con la campaña de José Luis Espert para presidente en el año 2019. Se habla en principio de un pago de $200.000 y de vuelos en un avión propiedad de Machado. En esa elección a Espert le va pésimo, saca muy pocos votos, por lo cual este dato, que sí es importante, aunque sea minoritario el candidato, queda un poco olvidado porque pasan otras cosas y porque Espert era un actor todavía irrelevante de la política nacional, pero después él se convierte en diputado, es parte de Juntos por el Cambio, va en la lista de Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones presidenciales de 2019, en las cuales es elegido Javier Milei presidente. Bueno, en ese momento en la interna de Juntos por el Cambio entre Bullrich y Larreta, Espert, a pesar de que no tenía demasiado que ver con Larreta, termina acompañando su postulación presidencial, así es que termina ocupando una banca en el Congreso de la Nación y cuando asume Milei sucede una reconciliación, ellos estaban muy peleados y termina siendo diputado aliado a La Libertad Avanza y además presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, es decir, tiene un rol bastante preponderante dentro del Congreso, a lo cual se suma que con las elecciones legislativas de este año, Espert es el elegido de Javier Milei para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, es decir, un lugar realmente destacado, ¿no? Primero por encabezar una lista, segundo por ser la provincia de Buenos Aires, la que suele llamarse madre de todas las batallas, y tercero porque este año votamos con boleta única papel, entonces se ve solamente una foto y la fotito que vamos o íbamos está a resolverse a ver en los cuartos oscuros iba a ser justamente la de Espert. Bueno, en el transcurso de todos estos días pasaron muchas cosas. Toda la semana pasada cerrábamos diciendo que una denuncia del periodista Sebastián Lacunza hablaba de este pago. Este pago primero fue desmentido, después surge un documento, entonces Espert habla de ese pago. Dice que no tuvo que ver con su postulación, sino que tuvo que ver con su actividad privada, ¿no? Con una asesoría, una consultoría que le había hecho con una minera vinculada también a Fred Machado. Después se conoce el tema de los vuelos, ¿no? Primero dicen que fue un vuelo, después terminan siendo 35 los vuelos que Espert mismo confirma que hizo en los aviones de Fred Machado, y lo mismo sucede con su vinculación, ¿no? Se termina conociendo, lo último que se supo fue una foto que se difundió en la casa de Viedma,
de Fred Machado. Ahí estaba José Luis Espert en la pileta, tirado en una posición que denotaba comodidad, ¿no? Uno lo ve cómodo en esa situación, y si no conociese a Fred Machado no va a ir a tirarse a tomar sol vestido en la pileta de la casa de Fred Machado, ¿no? A todo esto el escándalo tuvo que ver con denuncias de Juan Grabois, ¿no? Que es candidato a diputado nacional por el peronismo, pero sobre todo te diría tuvo que ver con investigaciones periodísticas, ¿no? Que fueron impulsando que todo esto se vaya desanudando y que se vayan desencadenando los hechos como se desencadenaron. Javier Milei lo bancó a Espert, dijo que es una operación del kirchnerismo esto y que él no le hubiese pedido la renuncia a su candidatura, pero dentro del propio gobierno hubo voces disonantes y voces fuertes que disonaron. Por ejemplo, la de Patricia Bullrich, que dijo que no debería haber candidatos con vinculaciones con el narcotráfico. Bullrich, que hace, obviamente, cuida su propia candidatura y su propia imagen pública. Ella es candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires y debe haber temido un efecto arrastre, ¿no? Esto que pasó con Espert. Entonces, autopreservándose, muestra distancia, ¿no? Pero por otro lado debe haber seguramente un anclaje en los hechos de todo esto, además de lo indiscutible, ¿no? Porque vimos pruebas, porque si no, no saldría a disparar contra su propio espacio político, ¿no? Bueno, la cosa es que intentaron que José Luis Espert fuese candidato, que no se bajara, que diera explicaciones ante los medios de comunicación, y la verdad es que nunca convenció. De hecho, Espert dio 800 versiones acerca de los hechos y cada vez que iba saliendo una prueba nueva iba cambiando lo que había dicho hacía horas en la televisión. Hay un compilado dando vueltas en redes sociales con 3 versiones muy distintas de Espert acerca de todos estos hechos. 3 versiones acerca del pago, de los vuelos, de las fotos. Así que si te parece las escuchamos. Es un minutito en el cual Espert da 3 explicaciones distintas, acomodándolas a lo que se iba sabiendo en el medio acerca de sus vínculos con Fred Machado, investigado por narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. Aparece una transferencia del 1 de febrero del 2020 de $200.000 en un Excel de la contabilidad del fondo, de este fondo fiduciario de Fred Machado en Estados Unidos a nombre de José Luis Espert. A vos te transfirieron $200.000 en el 1 de 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Pero el dueño de la empresa era Fred Machado, o es Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. Bueno, tres entrevistas y 3 versiones dio José Luis Espert acerca de este hecho, pero además dio una entrevista en Radio Mitre en la cual lloró, intentó llorar o hizo una performance de llanto. Cada uno tendrá sus interpretaciones, diciendo que él tenía familia y que estaban destrozados por este asunto. Él, la persona que pide cárcel o bala para cualquier persona, una persona de un discurso extremo, violento, totalmente cruel y nunca cruel con el poder, siempre cruel con los de abajo, ¿no? Ese José Luis Espert, bueno, termina llorando en una entrevista periodística de esta manera. Te diría muy golpeado, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. La verdad, terrible. Pero bueno. Bueno, sin comentarios, ¿no? Acerca de Fred Machado tenemos que decir que el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, le devolvió a la corte el expediente del pedido de extradición de Machado. Los aportes de $200.000 no fueron declarados, por lo tanto la justicia electoral también citó a declarar a una legisladora porteña de la Libertad Avanza, Lucía Montenegro, y a su papá, Antonio Montenegro, que eran los responsables financieros del partido por el cual Espert se postuló, que era el partido UNITE en el 2019, y que después fue sancionado por no poder justificar los fondos de campaña, y que ahora sabemos, o mejor dicho, se difunde más explícitamente y de manera más probada que podrían haber venido por parte del narcotráfico. A todo esto sale ayer mismo Javier Milei a hablar, da una entrevista a Luis Majul, una entrevista al estilo Luis Majul, ¿no? Muy concesiva, casi tirándole centros para que él haga goles, y así todo Milei no fue muy consistente al dar esta entrevista. Vamos a escuchar un pedacito en el cual él habla sobre Cristina, dice que esto que está pasando es una operación venganza porque él metió preso a Cristina, le repregunta a Majul y le dice, pero vos no intercedes en la justicia, y él le dice, ese es el problema.
no se entiende muy bien qué quiso decir Milei. Vamos a escucharlo. Desde febrero, marzo de este año, digamos, el kirchnerismo tirando con todo lo que hay. Recrudecido porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa. Pero usted no se mete con la justicia. Y ahí está el problema. Yo no me meto con la justicia. Yo diría que él no estaría viviendo esto si no hubiese puesto de primer candidato en la provincia más grande del país a una persona que desde hace tiempo se comenta su campaña había sido financiada o había recibido un aporte de este tal Fred Machado, porque lo interesante acá es que incluso los mismos libertarios, los tuiteros libertarios como el Gordo Dan o diputados libertarios como Lilia Lemoine han hablado mal de Espert cuando Milei estaba peleado con Espert y han dicho que era valijero, que era narcotraficante, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, lo decían ellos. Pero bueno, en esta anda Javier Milei inventando en conspiranoias y a todo esto tenemos que sumarle que hoy va a tocar en el Movistar Arena, ¿no? Hoy es la presentación de su libro que, atención, se llama La Construcción del Milagro, ese es el nombre del libro. Bueno, lo va a presentar en el Movistar Arena y ahí va a cantar con su banda, la banda presidencial, así la difunden. Y en este momento, mientras estamos grabando este podcast, podemos ver que Milei está haciendo un vivo desde el Movistar Arena donde va a tocar con su banda. O sea, él preocupadísimo por lo que le está pasando al país. La gente ni cerca llega a fin de mes, le pega a los jubilados todas las semanas, desfinanció educación y salud pública al punto de la destrucción, generando extorsión en el acceso a servicios por parte de las personas. Las familias están endeudadas, tampoco está ordenada la macro, hay una expectativa de evaluación el día siguiente de la elección. Fue indignamente a pedirle, a rogarle, a implorarle ayuda a Donald Trump y a Estados Unidos. En este momento está Luis Caputo en Estados Unidos viendo qué pueden hacer y él está por tocar en su banda en el Movistar Arena. La estrategia del ruido, ¿no? Esto es lo que siempre hace a Libertad Avanza, con la diferencia de que me parece el contexto es un poco distinto. Lo venimos viendo, ¿no? El chiste ya no causa la misma gracia, genera otras cosas ahora. De hecho, dice la Universidad de Itela que la confianza en el gobierno en septiembre solamente cayó un 8.2% y tocó el mínimo de la gestión de Milei. También cuando deciden que Espert se baje de la candidatura, Milei no lo quería bajar, esto es porque le acercaron encuestas bastante negativas acerca de lo que iba a pasar en la provincia de Buenos Aires, donde además viene de perder en septiembre. Milei también tuvo que volver a reunirse con Mauricio Macri, lo vimos en Olivos. Macri, que hace un tiempo dijo que el gobierno de Milei era fácilmente infiltrable. Bueno, se han reunido. Entonces no sé si está la cosa como para hacer un vivo en el Movistar Arena y a la noche tocar con su banda. Pero bueno, sabrá el presidente cuál es su estrategia para sobrevivir lo que le queda de mandato, ¿no? Bien, para terminar con el caso Espert y también para concluir la primera parte del podcast antes del corte, vamos con las dudas que quedan a partir de la baja de José Luis Espert en el primer lugar de la candidatura a diputado nacional por la provincia. La primera duda que hay es quién va a ser la persona que encabece esa lista. La segunda candidata a diputada es Karen Reinhardt, una actriz, una modelo, no pareciera ser que la quisieran de primera candidata a diputada, entonces dicen que van a subir a Santilli, a Diego Santilli, que ya ha sido vicejefe de gobierno porteño. Bueno, él ya pasó a provincia hace un buen tiempo a ejercer la política, es un pro que hace mucho tiempo quiere ganarse la confianza de Javier Milei, hasta iría al punto de la indignidad, y como está tercero, bueno, este sería su momento de brillar. Primero, antes de hablar sobre cómo va este asunto, vamos a escuchar lo que Javier Milei ha opinado sobre Santilli hace un tiempo cuando pertenecían a espacios políticos adversarios. Si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menezes, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Y entonces es lógico que tenga ese rechazo. Bien, un engendro y que se mueve de acuerdo a los negocios de la política y venimos de Espert, ¿no? Así que bueno, quiere el gobierno que sea Santilli el que encabece la lista, y acá tenemos un tema que es ver si la ley lo permite, ¿no? Porque esto en definitiva va a tener que resolverlo la justicia electoral, y hasta el momento en el que estamos grabando el podcast no hubo una presentación, y para el 26 de octubre faltan 20 días nada más, y esto tiene que definirse, entre otras cosas porque según cuenta el Diario de la Nación y distintas fuentes especializadas, las boletas únicas papel, sistema que debuta en esta elección, ya están impresas. Entonces, en el caso de que quieran que encabece Diego Santilli y que quieran reimprimir las boletas, no tendrían que perder tiempo. Pero acá tenemos un tema.
Primero, ¿por qué no sería la segunda candidata la que suba? Si subimos a Santilli del tercero al primero, quedan después 2 mujeres juntas. Entonces hay que poner a alguien más en el tercer lugar. ¿Cómo se genera todo ese movimiento? ¿Por la simple voluntad de La Libertad Avanza? Todo esto lleva a un proceso que sucede en los tiempos de la justicia. Entonces primero hay que resolver la interpretación, a ver si puede Santilli encabezar esta lista, y segundo, ver si a los tiempos. Por otro lado, acerca de la reimpresión de las boletas, bueno, pareciera que por un capricho del gobierno, que le bajaron su candidato por tener supuestos vínculos con un narcotraficante, reimprimir todas las boletas no tendría demasiado justificativo. Y se preguntan algunos periodistas en las redes sociales a ver qué pasaría si algún candidato outsider, no sé, imaginemos, ¿no? Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, que nunca saca demasiados votos, bueno, si se mandarían a reimprimir todas esas boletas, o si sería un favor al gobierno, y en ese caso sí se justificaría que se proceda de esa manera. Así que tenemos acá 2 dudas que quedan para lo que resta de la semana, ¿no? Primero, quién encabeza la lista de La Libertad Avanza, y segundo, si se reimpriman las boletas. Por otro lado, también vamos a tener que estar atentos a ver cómo avanza la causa de Espert. Espert, que además todavía es diputado nacional. Digo, si no reúne las habilidades para ser candidato, yo no entiendo tampoco por qué sigue siendo diputado. Él además era presidente de la Comisión de Hacienda, lo iban a querer echar de esta comisión los diputados opositores, y él renunció hace unas horas nomás a la presidencia de la Comisión de Hacienda para ahorrarse el mal momento, ¿no? Así que tenemos que ver cómo avanza la causa judicial por estos aportes de 2019 y qué pasó con Fred Machado y Espert, y por otro lado tenemos que ver qué pasa con su banca como diputado, porque tiene mandato hasta diciembre. Bien, todo esto a 20 días de la elección, el 26 de octubre, literalmente dentro de 20 días son las elecciones legislativas en todo el país. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo este asunto. Dicho lo anterior, vamos a pasar al pequeño corte en el cual habitualmente yo te recuerdo que estás escuchando el podcast distópico, la abducción noticiosa que semanalmente te ofrecemos en Revista Distopía para estar al tanto de qué es lo que estuvo pasando últimamente. No es lo único que hacemos, también tenemos un newsletter que es quincenal, que sale los sábados a las 10 de la mañana. Este sábado que viene toca newsletter, el domingo es 12 de octubre, ¿no? Ese día que suele festejarse el colonialismo y el primer gran genocidio que dio lugar a la conformación de nuestro Estado Nacional. Así que muy probablemente este sábado vayamos por ahí conversando y reflexionando sobre este tema que sin dudas convoca mucho a Revista Distopía, y además siempre vamos encontrando distintas maneras de contarte este tiempo distópico que nos toca transitar. Todo esto lo hacemos con una impronta que vos notarás es muy particular y es muy poco habitual que la veas en otros medios de comunicación, por lo cual si te parece importante esto que hacemos, si te ayudamos a hacerte preguntas, si te acompañamos, si te parece que nuestra voz suma algo en el ecosistema de los medios, bueno, en todos esos casos te comento que puedes ayudarnos a seguir haciéndolo aportando económicamente de manera voluntaria a este proyecto. Podés aportar por única vez, vas a encontrar, si estás viendo en YouTube, acá abajo en el video, links para poder hacerlo, o también puedes suscribirte para aportar mensualmente. Todo aporte es bienvenido, toda suscripción es bienvenida, nada es mucho, nada es poco, y todo va haciendo que podamos seguir generando este tipo de contenidos que no tienen ninguna clase de condicionamiento y seguramente lo notarás. Por otro lado, hay otra cosa que puedes hacer si quieres ayudar a Distopía, y esa otra cosa tiene que ver con lo que llamamos alabanzas al dios algoritmo, ¿no? En este tiempo de unos y ceros, donde todo es digitalidad, nuestro contenido se difunde a través de plataformas digitales. Bueno, comentar, compartir, me gusta, darle like a este video, comentarlo, dejarnos un comentario, subir una foto y etiquetarnos, repostear nuestras publicaciones. Bueno, todo eso ayuda un montón a que nuestro contenido pueda verse y también crecer. Dicho esto, pasamos a la noticia distópica de esta semana. Nos la mandó Eve, que además realiza y edita los reels que semanalmente subimos a Instagram y también los subimos a TikTok. Así que le mandamos un beso y vamos con esta noticia que realmente es inquietante, ¿no? Porque vamos otra vez a China, donde muchas veces pasan estas cosas que comentamos, y en este caso específicamente a la ciudad de Liuyang, que es la capital mundial de los fuegos artificiales. O sea, ya empezamos raro, ¿no? Capital mundial de los fuegos artificiales. Y ahí había un espectáculo de drones. Hace un tiempo compartimos un espectáculo de robots. Si se acuerdan que el robot de repente enloqueció y empezó a pegarle a la gente que estaba ahí. Bueno, en este caso era un espectáculo de drones. Esto pasó el 2 de octubre. Era parte de un evento que sucedía en el río, era muy lindo de ver y había luces y pirotecnia para crear un efecto tridimensional en el cielo, pero algo pasó porque
parte de los drones que estaban transportando los fuegos artificiales se incendiaron, y uno ve las imágenes, la vamos a dejar en Instagram de hecho, y en esas imágenes se ve literalmente una lluvia de fuego que además caía sobre el público, ¿no? Ahí había miles de personas presenciando este espectáculo que empezaron a correr para intentar resguardarse mientras caía fuego, repito. Bueno, no tardaron en llegar los bomberos, lo controlaron, no pasó nada extremo, pero sí es muy llamativo de ver esto que pasó con los drones. La Oficina Municipal de Cultura, Turismo, Radio, Televisión y Deportes de Liuyang explicó que el fuego se inició en una zona con materiales inflamables como paja y pasto seco, que bueno, obviamente facilita la propagación, ¿no? Y la respuesta de emergencia fue oportuna, por lo cual no hubo víctimas. Bueno, ya de por sí deberíamos dejarnos de molestar, ¿no?, con la pirotecnia, pero por otro lado, pirotecnia en 5.000 drones, que es más o menos la cantidad que había en este evento, suena, la verdad, bastante raro, ¿no? El carácter distópico de esta noticia, bueno, además de las imágenes que son de por sí raras de ver, también vienen por la gente tapándose de la tecnología que se volvió amenaza, ¿no? Los drones, que como toda tecnología muchas veces son vistos como progreso, precisión, espectáculo, terminaron siendo un peligro, ¿no? Obviamente las distopías muchas veces tienen que ver con el progreso técnico que escapa de alguna manera del control humano. Por otro lado, esta triangulación, ¿no?, que hay entre tecnología, espectáculo, fascinación y bienestar, que vemos que falla y bastante. Bueno, de hecho se celebra mucho por estos meses que el Eternauta haya dicho lo viejo funciona, ¿no? Bueno, lo distópico va por oposición, ¿no? Por otro lado, llovía fuego, ¿no? Y el caos como metáfora visual parecía una imagen de cualquier serie que hayamos visto. Y por otro lado, bueno, ver gente registrando ese momento en lugar de resguardarse es raro, ¿no? Porque vivimos para filmarlo todo en lugar de preocuparte, ¿no?, por escapar porque estaba lloviendo fuego, básicamente. Bueno, no, había mucha gente simplemente filmando. Así que esta ha sido la noticia distópica de esta semana. Volvemos a la información y vamos con otra noticia que también podría haber sido distópica. En este caso me pareció que era mejor contextualizarla como información, y tiene que ver con un actor que publicó un video, y este video se viralizó porque él contó que un policía le arrebató el documento en el subte, le pegó y le dijo que era chorro, que era ladrón, y esto lo hizo por su tez, porque tiene tez morena, ¿no?, por tener piel oscura, básicamente. La policía le saca el documento, le pega y lo trata mal. Y nosotros conocemos el caso porque él es actor, puede contarlo y tiene cierta voz. Pero cuántas veces esto pasa y no nos enteramos. Pero vamos a escuchar a Oski Guzmán y una parte del audio que publicó y que se viralizó. Basta de perseguirnos por el color de piel. Bueno, como muchos saben, voy a reestrenar el Bulú y estoy haciendo muchas notas. El miércoles a las 18:30 salí de una nota hermosa en el canal de streaming Vibra Buenos Aires. Bajé al subte, yo estaba hablando por teléfono con Leticia, que estaba de viaje, y una mujer policía me pidió el DNI. Yo corté con Leti y le dije que me habían pedido el DNI y me lo voy a pedir, y de malas formas. Entonces yo saqué el DNI, se lo mostré, pero no se lo di porque no me generó confianza su actitud. Y ella me lo sacó de la mano y se fue. Yo le empecé a decir que estaba mal lo que estaba haciendo. Está mal, que me devuelve el DNI. Ella vino y me dijo, el algoritmo te reconoció, vos sos chorro, ¿qué te pensás que no te conozco? Sabemos lo que haces. Yo dije que se estaba equivocando, te estás equivocando, y entonces ella me dijo que me callara la boca, yo no me callé, sacó la macana y me pegó en la cabeza acá. Me dijo que yo era chorro, que ya me conocía, que yo estuve en la cárcel. Me preguntó si era peruano. A todos yo le respondía, no soy argentino, te estás equivocando. Entonces me volví a pegar por segunda vez. Y ahí hice alguna situación violenta. Me pidió el DNI por mi color de piel. Bien, escenas de racismo explícito, ¿no?, por parte de la policía. Por otro lado, veamos este vínculo, ¿no?, policía y racismo y linkeo con la delincuencia. Y por otro lado, ya que estamos en las proximidades, 12 de octubre. ¿Qué pasa a partir de ahí, no? Me alegra la verdad que Oski Guzmán haya decidido contarlo y contar de esta manera qué es lo que le pasó. Pasamos al Garrahan porque en una conferencia de prensa Manuel Adorni anunció para el Hospital Garrahan una inversión de 30.000 millones de pesos para nuevo equipamiento, ampliación del hospital y obras accesorias. Pero los trabajadores denuncian que es una noticia falsa, esto que es falso.
que lo que se prometió es una obra que iba a hacerse en la gestión anterior, que ya había sido anunciada y presupuestada y que esta gestión paralizó. Pero por otro lado, lo que dicen los trabajadores es que no es inversión de nación, sino que es dinero que gestiona el propio hospital. Así que vemos aquí una intención del gobierno de decir nosotros no somos tan malos, pero sin retroceder un milímetro, ¿no? Por otro lado, educación, docentes nucleados en Cetera empezaron una semana de plan de lucha en defensa de la educación pública que termina con un paro el próximo martes 14. Hoy los trabajadores y las trabajadoras dieron una conferencia de prensa contando de qué se trata el plan de lucha, que incluye actividades en todas las provincias, carpas educativas, caravanas, radios abiertas e intervenciones de distintos tipos. Y los reclamos son básicamente la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que esta gestión sacó y que achicó el sueldo de docentes desde 2024, la apertura de la paritaria nacional docente, que también fue anulada por este gobierno, la defensa del régimen previsional y mejoras salariales. Por otro lado, ha pasado tanta agua bajo el puente que nos olvidamos de esto, pero hubo la semana pasada sesión en el Senado, con movilizaciones en la calle. El Senado revirtió los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, y de esta manera las dos deberían quedar vigentes. Restaba su promulgación y reglamentación, pero el gobierno ya dijo que no va a aplicar estas leyes, así que vemos que van a seguir siendo campos de lucha, ¿no? El financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Quien sí avanza es el Fondo Monetario Internacional. En este momento está Luis Caputo en Estados Unidos viendo qué puede hacer. Y esto sucede porque el gobierno estadounidense avisó que no es que le va a dar plata a la Argentina, sino que va a dar algún tipo de auxilio, no sabemos bien si financiero o de qué tipo, pero que no va a ser entregar dinero, ¿no? Esto sucede también porque el Partido Demócrata está bastante enojado con los anuncios de nuestro nuevo amigo Scott Bessent y con la gestión de Donald Trump. Y hablando de esto, el 14 de octubre vuelve Javier Milei a Estados Unidos, supongo que en la búsqueda de alguna buena noticia previa a las elecciones del 26, vamos a ver qué surge de ahí. Finalmente parece que se va Burger King del país. Es una empresa de hamburguesas, una cadena de hamburguesas del grupo mexicano Alsea, que quiere desprenderse de la operación local de esta cadena. El mandato de venta forma parte de una desinversión que la compañía está haciendo a nivel regional y que incluye el negocio en México y también en Chile, que son los otros dos países donde tiene la licencia de esta marca. Dicen algunos reportes que se dieron a conocer a partir de esta noticia que 16 multinacionales son las que se han ido durante el gobierno de Milei ya desde el país, siendo este un gobierno totalmente concesivo, ¿no? Con todo lo que venga desde afuera. Bien, dicho esto, estamos llegando al final del podcast de esta semana. Agenda para los días que restan. Bueno, en principio de la noche toca Milei con su banda, la banda presidencial, en el Movistar Arena. A mí me resulta muy llamativo que le digan la banda presidencial, porque podemos interpretar la banda presidencial como el atributo, ¿no? que se entrega al momento de la asunción del presidente, pero en un contexto de delitos vinculados con el poder, la banda presidencial suena a otra cosa, ¿no? Pero bueno, es el nombre que decidieron ponerle a este conjunto que va a tocar hoy con el presidente, con algunos diputados y con otras figuras muy llamativas en el Movistar Arena, así que vamos a estar viendo eso. Por otro lado, todas las dudas acerca del caso Spert siguen vigentes, ¿no? ¿Quién lo reemplaza en el primer lugar? Si se reimpriman las boletas, cómo avanza esta causa y también qué vínculos tiene este gobierno con el narcotráfico, porque, por ejemplo, por dar algún dato, el abogado del presidente Milei, Oneto, es también el abogado de Fred Machado. Y por otro lado, el ministro de Justicia de este gobierno, que es Mariano Cunio Libarona, ha sido abogado defensor nada menos que de Mameluco Villalba. Seguramente lo tengas de nombre. Bien, ahora sí llegamos al final del podcast de esta semana. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días para una nueva abducción noticiosa de Revista Distopía. Mi nombre es Lautaro Peña Flor Zangara y ha sido un placer compartir estos minutos.